Entrevistas, Historias reales. luchar, Caer. levantarse, No rendirse. reinventarse. Esto es Euchi. Nos encontramos en Bodegas Itxasmendi, un lugar donde todo tiene su ritmo, la tierra, la uva, el tiempo. Y aquí recibimos a Igor Antón. Igor siempre ha entendido el ciclismo de una forma muy suya, sencilla, honesta y centrada en lo que se aprende por el camino. Vivió momentos inolvidables, momentos difíciles, y compartió equipo con alguno de los mejores, en el Euskaltel, Movistar y Dimension Data. Su manera de recordar todo esto sorprende. No se queda en la victoria o en la caída, sino en lo que cada etapa le enseñó. Hoy sigue ligado a la bici desde otro lugar, guiando a los niños y niñas de la escuela de Galdakao y disfrutando de proyectos que forman parte de su vida actual. Igor Antón se siente un privilegiado por todas estas experiencias y hoy nos las comparte aquí. Esto es Euchi. Uno, Igor, es que ricasco por venir al canal de Euchi. Bueno, nos conocemos, Sí. hemos compartido pelotón durante algunos años. Hoy, bueno, vamos a hablar un poquito de todo, de tu lado aventurero también, de tu lado un poco de MacGyver, ¿no? Bueno, sí, de tu es época. un apartado que me ha gustado mucho descubrirlo, ¿eh? Ahora, más ya una vez retirado, ¿eh? Porque cuando eres profesional no tienes tanto tiempo para poder dedicar a no solo los hobbies, sino a cosas que te gustaría hacer, pero no puedes, no dispones de o tiempo o por lo de siempre, ¿no? Cuidarte y, bueno, no sé cómo será el ciclismo actual, pero según escucho, vamos, tiempo ni para salir de la rutina, ¿no? Sí, o miedo, ese miedo a lesionarte o a hacerte algo que luego te impida igual correr, ¿no? Entonces igual, pues, Sí. igual te limitas solo cuando estás en Sí. profesional, dices solo a entrenar, cuidarte y no meterte en otros berenjenales, ¿no? Yo creo que hemos sido muy hipocondríacos también, demasiado a veces. Y luego echas la mirada atrás y digo, joder, estamos un poco chalaos, ¿no? Que creo que ahora está en un punto más. Entonces, dices, Peor todavía. No sé si me cambiaría el momento, ¿no? Y ahora lo veo desde la barrera y alucinas, ¿no? Sí, porque Bueno. sí que hay ese punto de obsesión de Sí. decir, ay, no voy a hacer esto por si me canso, ay, por si me lesiono, ¿no? Pero Sí, bueno, es un sí, poco sí. el momento Y de, sí, ahora, de estar... por suerte, bueno, parece que no, pero llevo ya 7 años retirado y 7 años que he podido hacer mil cosas. Estoy encantado, la verdad. Estoy disfrutando de otra forma de vida, pero siempre con la mirada puesta en el ciclismo, ¿eh? Sí. Eso no se me olvida. Y, de hecho, creo que sin ciclismo no sería feliz en este Sí, mundo. sí. Bueno, yo te conozco con el mote de Fuji, ¿no? Sí. De aquellos años. Mi primera bici, Eso sí. es, que mucha gente no sabe, pero algunos siempre te hemos llamado Sí. de esa forma. Y bueno, también colaboras en la Vuelta a España, ¿no? También Sí, has estado... a ver, me llamaron una vez que acabé la temporada, o sea, el ciclismo profesional, me llamaron a ver si me apetecía y dije, necesito coger un poco aliento de tanto profesionalismo y un tiempo, 2, 3 años, 4. Y me volvieron a decir, y yo también soy de los que cuando yo hago algo me gusta hacerlo al 100%, ¿no? Intentar, ya que estamos, de hecho no hacer un año y desaparecer, ya llevo 3 haciendo de asesor y joder, es una gozada. Es un trabajo, pero no lo veo como trabajo porque lo he decidido yo y porque realmente es un privilegio poder vivir desde dentro de la organización de la Vuelta a España, ¿no? Ver a los ciclistas, conozco todavía mucha gente, algún ciclista todavía, bastantes de mi época, pero también muchos auxiliares y el poder estar ahí dentro, no solo ver salida durante la carrera y las metas, es una gozada. O sea, Entonces, ¿qué función tienes cuando vas? vienen posibles sponsors o ya sponsors que están en la Vuelta, Ciclista España, y luego pues yo les llevo tanto en el previo de la carrera, durante la carrera y son invitados VIP, ¿no? Ellos tienen una experiencia muy interesante porque no solo ven carrera, se les cuenta cómo funciona y son posibles sponsors, ¿no? Que entran en la Vuelta. Y tienen la característica de que todos los días tienen la posibilidad de ver la carrera no solo desde dentro, en fugas, que cogemos en alguna escapada, sino que hacen un vuelo en helicóptero, está muy bien. La verdad que
que se lo montan bien y realmente hay gente muy interesante en el camino, ¿no? Vas conociendo... ¿Alguno ha entrado de esos VIP que lleváis como sponsor luego posteriormente? Sí, bueno, hay unos cuantos que estaban ya también, que repiten como experiencia. De hecho, son patrocinadores que llevan algunos hasta 30 años, como puede ser Fertiberia, ¿no? Sí. Y luego otros que están pensando en entrar y les convencemos de una manera pues, que es enseñar la carrera desde dentro, ¿no? Estás viendo la carrera ya, no solamente es la etapa, sino luego el posterior, ¿no? El podium, pues bueno, todos los días es una aventura diferente, ¿no? Y bueno, hace poco entrevistáis a Pedro Rillo y con él en estas últimas 2 vueltas a España he hecho habitación y él tiene una forma de también, hacemos a veces un tándem, ¿no? Durante las etapas hacemos pues un poco entre los dos, pues intentamos que el invitado tenga una experiencia lo mejor posible, ¿no? Nos salimos del guión, no estamos todo el rato carrera, ciclismo. O sea, intentamos que tengan experiencias bonitas. Y en ese sentido, Rillo en la Vuelta ha sido también alguien que ha entrado y ha dado un poco de frescura, ¿no? Es un tío, tiene una filosofía muy diferente. Pedro lleva también... es lo mismo, lo único, en mi caso es Unipublic, que es la empresa organizadora de la Vuelta. Sí. Rillo está más por el lado de ASO. Y bueno, entre los dos, pues cada día es un día diferente. No tiene nada que ver la etapa 1 con la 2 o cada invitado que traes, que te viene. Y es muy enriquecedor, la verdad. Y lo he hecho precisamente por eso, ¿no? Porque lo hago con pasión, sabiendo que es un trabajo, es una tarea que tienes que desempeñar lo mejor posible. Pero bueno, ahí sigo. De momento 3 añitos haciendo esto y el año que viene... Ahí iremos, el inicio es en Mónaco el año que viene. La última vuelta sí un poco movidita, pero bueno. Sí, hemos tenido, a ver, a pesar de todo yo me lo he pasado muy bien. Tenemos como una familia. Ahí está Santi Blanco, los míticos corredores de antaño, Roberto Laiseca, bueno, Escartín y Kiko García están en las labores de las etapas. Laiseca lleva, ¿no? Laiseca ya lleva, coche, ¿no? Sí, lleva coche, con ¿no? Javier Guillén. Y bueno, pues es una experiencia cada día y es una familia, la verdad que este año ha sido complicado, pero nos hemos reforzado. Lo que digo yo, a veces de las situaciones complicadas haces piña y aprendes a cómo solventar todo. Sí. Ya de por sí organizar una prueba de estas es complicado. Sí. Ahora me he dado cuenta, una vez retirado, que yo corrí 11 veces la Vuelta a España, estando dentro de la organización, todas las cosas que hay que no te dabas cuenta. Cuando eres corredor vas en tu túnel metido y ves lo que tienes que hacer tú, ¿no? Incluso dentro de Euskaltel o Movistar o Dimension Data, que corrí vueltas, tú estás a lo que tienes que hacer, pero no ves todo lo no que ves lo de alrededor. Eso es, ¿no? Sí. Bueno, vamos a retroceder, ¿no? Primero algunos añitos. Sí, bueno, sí que es verdad que dejaste huella en el ciclismo porque tu gran potencial ha sido que eras buen escalador. Sí, yo creo que, a ver, yo siempre lo digo, hace poco estaba yo en la zona de Burgos, que era mi abuela, ¿no? Mi mamá por parte de mi padre. Era gran seguidora, ¿no? Tuya. Las dos, pero ella, yo creo que la genética que te han dado los abuelos, yo creo, ya no solo los padres, ¿no? Los abuelos, tenían algo especial. Entonces eso me heredaron, ¿no? Y entre ellas, pues yo creo que la capacidad esa, ¿no? De subir, ya desde pequeñito siempre un poco guindilla. Y luego hay que desarrollarlo, está claro, no hay que entrenar, hay que cuidarse, pero la capacidad esa desde bien pequeño, ¿no? Y bueno, podía haber decidido que estaba en duda, hago escupilota, el fútbol era malísimo, jugábamos en el recreo empecé a andar en bici y digo, esto me mola, esto me gusta, me gusta. Y mi padre me dijo, mi aita, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Algún deporte habrá que hacer, no? Y pues no sé, escupilota igual, tal, ¿no? Y oye, hay un club de Galdácano, de Chirrindularí, venga, pues vamos a probar. Y un día fui allí, me hice una prueba tal y venga, y hasta hoy. Sí. A ver, yo me acuerdo porque, claro, yo coincidí cuando tú pasaste a Olarra, yo estaba en Alfus, pero claro, yo era cuando más andaba junto a los Baqués y tal. Había unos equipos, Baqué, Alfus,
luego Larra, pues éramos los referentes aquí, Sí, ¿no? esos 3 equipos más Y fuertes. yo me acuerdo Vino de ti un luego poco... el Gurz, que era un equipo más fresco, más jóvenes, con Luis León, luego un poco más tarde. Sí. Luis León, Contador, Navarro. Pero sí, yo sobre todo aquí el ciclismo se vivía con una intensidad brutal. Sí. Quizá más en Guipúzcoa y todo. Y en esos equipos, joder, había piques, ¿no? Había, guau, pues, tengo buenos recuerdos y también ahí me hizo, no solo a ti, a cualquier ciclista evolucionar. ¿Cuántos ciclistas de fuera de Euskadi venían aquí a correr, no? Sí. Pues, Era la cuna, básicamente, del Eso es. ciclismo a nivel aficionado, era donde toda la gente quería venir a correr porque era donde más nivel hay. Sí. Bueno, ahora mismo, pues, imagino que también, pero antes sí. Y yo me acuerdo de ti porque, claro, tu forma de andar en bici es un poco sí. peculiar, Luego ¿no? lo También, limé un poquito el estilo. Sí, es Pero, verdad. de hecho, en la tele muchas veces luego cuando me decían, enseguida te reconozco por tus saltos o Sí. estilo. La guindilla Igual esa perdía cosa de- energía también. Pusiste en el cuadro, ¿no? También algo para poder corregirlo, Es ¿no? que Yo me acuerdo sí. de tenías puesto en la bici... Pero A no ver. sería un sillín. No, un sillín Shark. El sillín Shark, ¿no? Sí. No, a ver, yo de pequeño siempre he tenido esa forma, pues no lo sé, igual biomecánicamente empecé incorrectamente, no sé, bueno, Sí, sacaba un no. poco las piernas, no era lo más ortodoxo, Sí, o sea, sí. la mejor manera de pedalear, pero no sé, ahí están ejemplos, ¿no? Me acuerdo de Escartín, Sí. que iba torcido, Sí. Mancebo. Eso es Mancebo, Y- ¿no? y ahí From llegaron. también tiene una forma peculiar. Entonces se intentó y a veces me volvieron un poco loco en el sentido de que hay que mejorar esto, porque igual sí que es cierto que si tú mejoras puedes mejorar eficiencia, ¿no? De pedaleo. Ahora me viene a la cabeza Pello Bilbao, ¿no? Que es un corredorazo que Sí. el tío También ha corregido, ¿eh? ha corregido, pero porque él tiene como es una constancia y una perseverancia en mejorar, ¿no? Ahí están los resultados de Pello, que le tengo mucho estima. Pero yo en ese momento quería mejorar, me pusieron unos corchos ahí en el cuadro para intentar ir ya me acuerdo tocando. de eso. Yo ya estaba en Euskaltel, ya había pasado segundo año sería. Joder, me volví loco. Digo, no duré mucho con aquello, quité rápido. Y luego con el tiempo me he dado cuenta que eso de sacar tanto igual era por la altura del sillín tal, yo creo que lo subí el sillín y mejoré. Sí, luego yo he visto imágenes y sí que mejoraste, ¿eh? Yo creo que Desde también la empezaste. exigencia. Sí. O mejoras o te aclimatas o que te mueres. Pero lo importante era andar, o sea, al Sí. final... Sí, que se podía mejorar igual alguna cosa, pero al final tenía resultados, Sí. incluso con esa forma tuya de andar, o sea que... Vas evolucionando a veces inconscientemente, ¿eh? El cuerpo te va a tu sitio. O sea, Sí. Pero bueno, ahora se tiene más medios. En esos años ya empezaba la biomecánica a tener mucha importancia. Y había Juan de León, nos puso también a todos un poquito ahí en una posición correcta y ya se valoraba todo esto mucho. Ahora ya es una pasada, ¿no? Y bueno, sí que echas atrás la mirada y dices, joder, pues hubiera cambiado esto, el otro. Sí. Arrepentirte no, porque es lo que había, pero dices, joder, un pequeño detalle aquí, al otro, pues hubiera sacado más rendimiento, pero bueno, Sí, no además, solo yo, ¿no? Luego a esos cambios también hay que adaptarse, o sea, o darle un tiempo Sí. para que tú te adaptes a ese cambio, ¿no? Pero bueno, cuando estuviste en el Olarra, que estuviste durante 3 años, Sí. creo que ahí también creciste también mucho como ciclista, ¿no? ¿Qué te aportó esa etapa de esos 3 años en el Olarra? Ahí me viene la primera persona que me viene en mente es Xavier Arteche, como referente aparte de entrenarme, fue el que insistió en que fuera y le tengo que agradecer. Luego, por supuesto, Miguel Madariaga me diera la oportunidad para pasar a profesionales. Pero Arteche en esos años, que luego su carrera como preparador o primero de director fue progresivamente increciendo, ¿no? Y llegó hasta donde ha llegado. Y le tengo mucho que agradecer. Y esos 3 años coincidimos grandes ciclistas y de hecho, bueno, teníamos la suerte de tener la referencia de Euskaltel ahí, ¿no? De Sí. hecho, joder, para mí era una cosa inalcanzable, pero bueno, estaba allí en Olarra y dije, bueno, no, yo no quería ir a Ratia, al equipo de Ibaigane, a Ratia. Y me insistió mucho Arteche y le tengo que agradecer, porque yo creo que fue lo suyo, ¿no? Porque tenían medios, el equipo funcionaba bien, ¿no? Como puede ser un Baqué, como puede ser, pues Alfus también teníais muchos medios.
Y claro, el tiempo vuela. Yo quería, un añito en un equipo más tranquilo, que no quiere decir que no hubiera llegado, pero igual no, quién Sí, sabe. a ver, yo también estuve en Olarra, era de los grandes equipos que había Sí. entonces. Pero bueno, tú venías de hacer una gran temporada en juveniles y habías ganado bastantes carreras. ¿Te sorprendió ese salto de categoría? Yo cuando pasé Ostras. juveniles a aficionados, dije, ostras, esto ya es otro, No es que otro rollo. no es que me sorprendiera solo, es que en cuanto pasé, corrí el Gran Premio del Oroño aquí en Larrabechu Sí. y no andaba nada. Pero Sí, no andaba sí. nada y dije, ¿será mi culpa o no he entrenado bien? Tal, y no, tenía mononucleosis. Ahí Ah, va. Y en el fondo lo agradecí porque fue un golpe de realidad y de repente no andaba. Y primer año. Bueno, es lo que había. De hecho, joder, me planteé, dije, ya valdría yo para esto. Bueno, y me recuperé. Pero lo bueno es que dicen que si una vez que pasas, luego hay gente que lo ha sufrido posteriormente y Ah, la claro, si ya estás en mononucleosis. profesionales, pues ostras, luego te puedes quedar como más frenado. Yo, como era mi primer año, el primer año siempre dicen, no, este es de prueba, de entrenamiento, de sí, aprendizaje. Entonces, bueno, luego fui mejorando año por año, pero el tiempo vuela y ahora no hay más que ver. El ciclismo que para mí es tan efímero, o sea, tan rápido, que es, no sé, dices, igual vuelvo a pasar por todas las categorías y te quedas en el camino, porque las sí. oportunidades de hoy en día son muy pocas. Ahora cambió mucho. Y bueno, ese mismo año sí, joder, había mucho nivel. Joder, yo me acuerdo de correr en carreras buenas, ¿no? De Euskaldun o de, bueno, la de Mañaria, me acuerdo. Ahí ya estaba recuperado. Pero bueno, el año ese fue como, no me di cuenta. Y lo que digo, pasa un año volado. Sí, sí. Mi objetivo, por supuesto, no era para nada ser profesional, ¿eh? O sea, yo lo veía como imposible. O sea, Sí, ¿eh? esto yo creo que es imposible llegar a... Eso no, eso es un sueño, eso lo hacen los mejores. Y yo no me veía como posible candidato a ser profesional. Eso el primer año. Ni el segundo. El segundo tampoco, ¿eh? No, lo veía como muy lejos, muy lejano. No sé, nunca llegué a ser tampoco tan exigente con el objetivo. Igual eso me ayudó, porque como no era importante para mí ser profesional en ese momento, o lo veía tan difícil, luego ya sí, el tercer año, ostras, ya decía, cuidado que hay una posibilidad aquí. Pero todavía estaba corriendo el Tour del Porvenir con Euskaltel y no me lo creía. No, digo, no, que voy a ser yo, no me van a fichar. Y me ficharon, no. Pero bueno, son 3 años que lo agradezco mucho porque yo venía de un equipo más pequeñito en Galdácano, éramos más ajustados. Tuve que aprender todo. Bueno, 3 años dan de sí. Sí. O sea que bueno, te llegó un poco sin tú buscarlo tanto, aunque bueno, no estaba en tu mente primero ser profesional. O sea, pero yo te lo llegó, digo como ¿no? lo Que- siento, O sea, yo incluso el último año yo lo veía que podía, pero lo veía como muy... Solo fui el único que pasé a Euskaltel ese año, ese pero año el único, ¿no? salió el Orbea, que ya eso les dio oportunidad a muchos más ciclistas el Orbea, ¿no? Y el Orbea pues era un equipo continental. De ese equipo salieron otros corredores a Euskaltel. ¿De ¿no? Galdaca no es el único así que ha salido de la escuela así profesional? Bueno, ¿O? años atrás no corrió, pero Ramoncho González Arrieta Mucho. era de Galdácano, ahora ya vive en Munguía y ya se pasó a otros equipos. No era sí que luego acabó en Euskaltel, Ramoncho. Y luego el corredor de Murias, Barrenechea, es Sí. un chaval que estuvo un par de añitos en el equipo Murias. Y También es de ahí. y es de Galdácano. Bueno, estuvo Roberto Eras viviendo en Galdácano un año. Sí, ¿eh? Es Sí, curioso, ¿eh? sí, tenían una casa allí. Roberto Eras, y si no me equivoco, Samu, no sé si estuvo un tiempo también, Samu. Había una casa que tenían, pues igual, pues cerca Pero de... Roberto eras cuando ya era profesional. No, Ah, en el Fortaleza, creo que era el equipo Vale. Fortaleza. Bueno, entonces Galdácano, de hecho, tenía una carrera muy importante que ya recordaréis, igual recordar a Miquel, el Gran Premio Corte Inglés. Corte Inglés, desapareció luego posteriormente. Y lo organizaba el club nuestro. Ah, sí, ¿eh? Y Sí, claro, sí. había mucha, ¿cómo es? Acaba ahí arriba, además. Acababa en un repecho el y se polideportivo, subía ¿no? Soyuve, Urquiola, sí, era sí. muy dura. Ah, pues, Sí. sí, Del sí, estilo, nivel, vamos a decir, y de fama del Valenciaga. Sí, yo no la llegué a correr y creo que desapareció, bueno, algunos años antes de... Yo no sé ¿Tú si la sería conoces? por... No, no, no. no, en el año 2000 o así. Creo que se terminó en el año 2000. En el año 2000. Ah, bueno, entonces cuando pasé igual todavía estaba, pero no la llegué a correr.
Y bueno, había ciclismo. En Galdácano fue un equipo potente, potente. Tenía una organización, tenía un montón de ciclistas y luego poco a poco, cuando entré en el Galdacao Chirrindularia y el Cártea, fue bajando y desapareció. Yo fui de los últimos ciclistas que había en la escuela, que llegó a tener aficionados. Y ya a partir de ahí, pues, desaparece. Y recuperamos la escuela más tarde. Eso, años más tarde recuperasteis la escuela. Pero bueno, vamos a seguir un poco. Claro, ya te dicen que te puede fichar, que te va a fichar el Euskaltel. ¿Y cómo fue esa llegada al equipo donde esas figuras que tú veías en carreras como Mayo, Zubeldia, Samuel, ¿no? ¿Cómo fue esa llegada tuya al equipo? Bueno, nosotros teníamos en Olarra siempre el contacto con Euskaltel. En finales de año hacían una marchita con los niños, y ahí venían pues muchos ciclistas, entre ellos por supuesto Iván Mayo, Aimar Zubeldia, y entre ellos siempre me acuerdo y me inspiraba mucho, no sé, es un corredor muy especial, ¿no? Que es Roberto Laiseca. Y con Roberto Laiseca, y para mí fue verle ganar allí. La única vez que fui al Tour fue cuando gana Laiseca, la única vez, bueno, y gana allí en el Luzariden. Y entonces yo, le puedo llamar ídolo, ¿no? En ese momento, para mí, ha ganado en el Tour, además. Bueno, que yo coincidiera en el primer año profesional en Euskaltel, no solo con Aimar Zubeldia en ese Giro de Italia. Mi primera grande fue el Giro. Estaba Laiseca, ¿no? Y para mí era, hostia, está Laiseca, estoy con él en el Giro de Italia, era un sueño. Y bueno, a partir de ahí, pues era como un aprendizaje a marchas forzadas. Y coincidimos Aitor González, que aquel vino en el último momento, que ya ganase una Vuelta a España, estaba en el Giro. Pues eso, Aimar Zubeldia, Samu. Había un equipo muy potente y el equipo Euskaltel era el momento, vamos a decir, en el punto álgido, ¿no? Venía de los años buenos de Iván Mayo. Sí, porque claro, tú pasaste 2005. Eso es. En septiembre del 2004, por venir. Y ya habían hecho grandes resultados ya para entonces. Mayo había ganado ya, ¿no? Me parece también ya. Había Lope de Muniain, que había ganado a Armstrong incluso en una cronoescalada. Sí, Alberto Martínez. Por supuesto, Aimar Zubeldia era un poco la referencia junto con Iván Mayo. Sí, había un equipazo. Había un equipazo. Y bueno, el momento ese que yo entro, claro, yo era el último mono allí. Bueno, para mí era un sueño hecho realidad. Sí, que entraste justo en la época buena, digamos. Sí, yo he tenido suerte también, ¿eh? Yo me lo habré currado, me lo habré ganado, lo habré trabajado, por supuesto. Pero digo, partes de una genética, partes de ir dando los pasos idóneos, ¿no? Arteche, Madariaga cuenta conmigo, todo, ¿no? Y luego el equipo estaba en el momento guapo, el momento bueno, ¿no? Entonces había subido, había también mucho interés. El equipo estaba con la marea naranja, la política apoyaba al equipo, todo. Funcionaba bien. Sí. Entonces ahí me meto yo y yo empiezo a evolucionar. Realmente mi evolución primer año fue un poco aprendizaje forzoso y acabar un Giro a rastras, pero a partir del primer año, pumba, metí un salto de calidad muy bueno y tuve la suerte de, siendo joven, hacer algo grande, ¿no? Que es ganar en la etapa, en la Vuelta a España. Sí, pero bueno, yo me acuerdo de ti en el Giro, ahora que estás mencionando el Giro, aquel momento donde dijiste, ¡guau! Que pasaste a Bettini y fue en la etapa, no sé qué etapa fue. Anecdótico, tampoco. Yo aquello era, no sé, yo siempre decía, me decían y decía yo, joder, todos los momentos pequeños que haya, aprovéchalos a tope. O sea, hay que intentar dejar esas pequeñas huellas, ¿no? Pero fíjate que fue solo un nada. Y me lo recuerda mucho aquello. Me recuerdo aquel ataque que hiciste, que al final, bueno... Sí. No tengo la foto además, y es bonita esa foto, con los años la valoras más, ¿no? Estaba Bettinis y estaba Danilo Di Luca, Garcelli, y estaba yo atacándole. Eso es. Que faltaban 30 metas, que luego llegué a 10 minutos. O sea, no llegó a nada, pero fue la velocidad, el momento y... Hombre, este chaval... Sí que es cierto que son pequeños destellos de decir, cuidado, bueno, oye... Que hay que hacerlo. Es primera vuelta grande, 21 añitos, estaba allí. Y bueno, sí que tengo un recuerdo de dureza. El Giro fue extremadamente exigente. Yo iba súper feliz. Además, me llamaron 3 días antes, que yo no tenía el Giro. De repente, prepárate. Yo fui, en vez de con unos calcetines
íbamos con traje. Llevaba unos calcetines de estos de deportivos en vez de llevar de calcetín de traje. Bueno, era un desastre, pero aparecí allí empezamos en Reggio Calabria. Y David López estaba también, creo, me suena, y estaba en Gorka Verdugo, bueno, corredores que luego hicieron camino también en ciclismo. Sí. Bueno, fue un aprendizaje de golpe y luego no levanté cabeza prácticamente en todo el año, de la fatiga que traje. Pero bueno, descansé y empecé el segundo año ya, el 2006. Ya el 2006 ya sí que noté yo, ya esto es otra cosa, ya tengo otro pedaleo mejor. Hombre, en 2006 ganaste la etapa en la Vuelta a España, ¿no? Sí, a ver, fue en septiembre, claro, llevaba ya todo el trabajo del año. Yo creo que para mí el mes de septiembre, agosto, septiembre, me venía fenomenal, ¿no? Sí, yo creo que igual ese rodaje, ¿no? O esa preparación, sí. O ese punto de carreras que te daba igual ese punto ya casi a mitad, fin, bueno. Sí, el cuerpo, dices, hay gente que, por ejemplo, en Indurain me acuerdo que el invierno le iba fatal. Claro. Y luego empezaba a andar, ¿no? A medida que llegaba el verano empezaba a andar. Hay otros, como tú puede ser el caso, que necesitan igual empezar poco a poco, ¿no? Igual, bueno, no sé, igual se te da mejor igual el final de temporada. Se me daba bien el mes de abril finales, por ejemplo, eso sí. Pero febrero, no, igual es porque iba más tranquilo, pero en febrero, que eran las primeras carreras, o en finales de enero y marzo, no terminaba nunca de andar. Y mayo, abril, finales, bien. Y luego el mes que mejor se me daba, no sé si también es una carrera que me ha gustado, la Vuelta a España, ¿no? Ahí no sé por qué había algo que mi cuerpo funcionaba mejor. Había algo, el clima, puede ser. La forma física que había estado trabajando durante todo el año y ahí salía bien. Y ese año, pues sí, después de un trabajo de todo el año bien hecho, salieron los resultados. Y eso que escapabas con tu Eita, ¿no? Cuando llovía aquí, te ibas para la zona de La Rioja, ¿no? O... Sí, a ver, luego ya cada vez te dabas cuenta que había que asegurar el entrenamiento y nos movíamos. Pues, en La Rioja, por ejemplo, puedes entrenar también hacia la zona de Aro, que está más garantizado el clima. Sí. O si te vas hacia Tudela, tan más todavía. Y, por supuesto, ya empiezas a hacer concentraciones en Alicante. Bueno, he estado en infinidad de lugares, ¿no? Luego descubrí ya más avanzado mis años la zona de Segorbe, hacia Alicante. Bueno, Alicante o Castellón, por ahí. Y luego, pues, estaba en el Teide, estaba en Navacerrada. Bueno. ¿Pero ibais con el equipo o ibas por tu cuenta? A ver, las concentraciones hemos hecho siempre con el equipo, las primeras y demás. Y luego ya tú te vas organizando también, vas cogiendo trucos, ¿no? Yo, por ejemplo, cojo el coche desde casa en Pancorbo, es el primer punto donde mejora el clima bastante, 1 horita. Te coges, vas, entrenas y vuelves y estás en casa. Y si ya quieres asegurar, pues que ya lo hacen hasta los máster, hasta los aficionados también van a Alicante, ¿no? Es la cuna de... Pero en esa época no se llevaba tanto igual. Bueno, tú igual sí llegaste a coger también en la época de concentraciones en equipos con altura, igual, al final de tu carrera igual, pero en esos años todavía... Bueno, a mitad de temporada, o sea, de mi carrera sí ya hacíamos. Ya hacías. Sí, hacíamos. De hecho, me acuerdo en Sierra Nevada ya nos hemos pegado buenas palizas allí. Pero con el equipo. Con el equipo también, sí, preparando Vuelta a España. Movistar igual. No, en Euskaltel ya, sí. Ya. Y de entrenamientos, subir arriba, claro, el tema de ajustar la alimentación y llegar allí seco, sin energías, la altura, es un arte también, ¿eh? Sí, ¿no? Tampoco me excedí, ¿eh? Hay gente que no sabe salir de la altura, que están todo el día haciendo, ¿no? Pero, bueno, yo... No llegué a ser un esclavo de la altitud tampoco, ¿eh? No, hay gente que estaba... Y ahora parece que es primordial, pero sí se notaba, pero cuidado. Yo en los últimos años dije ni mucha altura ni poca altura. Me fui a Aret. Iba a Aret, ahí en Navarra. Bueno, en vasco francés, ¿no? ¿Qué altura? Y en 1700 no llega. Claro, pelado de lo que dicen, 1650... ¿no? De lo que suelen decir. Yo lo hacía también porque estaba sensación de estar en casa, ¿no? Estás en Belagua, hasta al lado, detrás, ¿no? Sí. En Isaba, toda esta zona. Y también el clima por ahí estaba bien, lo que pasa que en Aret se metía mucha niebla y tal, pues bueno. Pero era pasar el alto de la Piedra de San Martín y esos son los últimos 3 años iba yo allí a entrenar. ¿Cuánto tiempo, cada vez que ibas allí, cuánto tiempo estabas allí? Dependiendo de las carreras, pues 12 días.
Corría una carrera como, por ejemplo, clásica de Donosti por aquí, tal. Luego, otros 12 días. Corría vuelta a Burgos, otros 12 días y ya va para la vuelta. Y entonces, así hablando de tu palmarés, que ganaste etapas importantes en la Vuelta a España. Una etapa en el Giro, la Vuelta a España, la etapa de la Vuelta a España que terminó en Bilbao. De todas esas, ¿tú con cuál te quedarías? No solo por la importancia, sino por lo que significa para ti. Es la típica pregunta, ¿eh? Porque la verdad que es cierto que quedarte con algo concreto es difícil, pero es verdad que la que tenía más ingredientes era la de Bilbao, porque estás en casa, pero además dándose la circunstancia de que no pasaba la Vuelta a España por Euskadi desde hace un en montón de 33 años, años. Eran las fiestas de mi pueblo, mis amigos me habían pintado toda la subida del vivero. O sea, fueron tantas circunstancias y, claro, pasar 2 veces por allí, ¿no? Fiestas de Galdácano, acabar en Bilbao, en la capital, allí en la misma Gran Vía. La Gran Vía, eso es. Y un sueño hecho realidad, ¿no? Es algo que mi objetivo principal era haber estado en la general y se me fue de las manos, ¿no? Se me escapó la general, tuve que levantar el pie. No me salió la vuelta que yo quería, pero sin embargo me estaba guardando uno de los mejores recuerdos de deportista, de profesional. Sí. Pero luego, deportivamente hablando, la de Zoncolán tiene más valor en el sentido de gesta, ¿no? De Giro, ¿no? Ganarle a Contador en un momento muy, muy, muy importante suyo. Y estaba también Scarponi, el difunto Scarponi, sí, un tío más majo que la leche, que ganara el Giro aquel porque le quitaron a Contador. Bueno. Y luego estaba también Menchov, estaba Nibali. Entonces eran corredores de mucha entidad y ganarles a ellos en el Zoncolán. Pero bueno, luego he hecho la mirada atrás y he tenido tantos momentos de recordar como puede ser ganar un Giro de Italia con Nairo, ganar aquí en Urquiola, es una carrera que era de menor exigencia, vamos a decir, de participación, pero ganar en Urquiola tengo muy buen recuerdo. Y luego, pues, ver ganar a compañeros tuyos, ¿no? A un Valverde también, que has estado ayudándole. Sí. No se me olvida una victoria de Rubén Pérez. Rubén Pérez, un chaval gregario, siempre luchando, gana en el Tour de Rundfahrt, en Alemania. Y no me hizo una ilusión verle ganar a él. Y digo, es que te lo merecías. O sea, siempre currando y tal. Y se puso líder y fue bonito. Sí. A ver, siempre ganar aquí es bonito. Al final tienes la familia cerca, ¿no? Esa familia que siempre te acompaña. Sin duda. Desde la época, desde cadetes, ¿no? Básicamente a todas las carreras, el apoyo ese, te creces además, normalmente. La gente cuando corre en casa pues se crece un poco. Sí. Y es verdad también que, bueno, que vienes de una época que las victorias, la verdad que eran muy caras, ya que vienes de la época de Valverde, Contador. Pero bueno, todas las épocas, siempre han sido, pero bueno, siempre ha habido igual algunos años, ¿no? Que luego te hago una reflexión de un momento de mi carrera deportiva, os hago una reflexión. Sí, ¿no? Pero cuando lleguemos a ese punto. Pero eso es lo que dices tú, ¿no? Llegaste a ganar también una Vuelta a España, creo que estabas luchando con Valverde, ¿no? Alguna que hizo segundo él. Bueno, esas victorias al final, lo que dices tú, ¿no? Que tiene más valor cuando llega un segundo Contador, ¿no? Detrás tuyo. Sí, y luego el tiempo también, ¿eh? El prisma del tiempo. Pasa el tiempo y vas viendo no solamente lo tuyo, lo de alrededor, el montaje, que es una carrera profesional, el estar, pues ahora que estoy en la Vuelta a España, ¿no? Y los pequeños detalles. Yo es que le valoro al último, el que llega al último allí retorciéndose. Había un chaval este año en la Vuelta, Chumil, no sé de qué país es este, hondureño, no sé, algún país centroamericano. Y él lo pasó fatal, llegó el último ahí en Angliru. Y fui donde me cago en chaval, hostia, tienes que volver a la Vuelta. Y acabó la Vuelta al final, se retiraron mucho, corrían el Burgos. A lo que voy, les admiro a todos, o sea, es increíble el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Es todo diario, tal. Pero sí, luego cuando tocas el cielo, vamos a decir, en momentos es algo que eso no se paga con dinero, es bonito. He tenido la suerte de poder vivir esos momentos, pero han sido los menos. Realmente ha sido perseguir, luchar. He tenido momentos de decir, madre mía, si yo echo una mirada atrás, dices, no sé cómo hemos podido sobrevivir tanto, ¿no? El esfuerzo, pero bueno, ha sido nuestra pasión y sigue siéndolo. Y luego la importancia también del apoyo de la familia, ¿eh?
en todas esas etapas, ¿no? Al final de tener... Sí, no sé, a familia... Los amigos, que creo que se gastaban kilos de pintura en hacer Sí, ¿no? pintadas, ¿no? Sí, no sé, a ver, Animante. luego hay un momento que necesitas no mucha gente detrás, sino que alguien de referencia, ¿no? ¿Quién ha Puede sido ser tu tu mayor apoyo? mujer, puede ser tu padre que te llama, a veces puedes discutir también porque tenías que haber hecho esto otro, ¿no? Siempre hay Que desde fuera se ve de una discrepancias y qué manera fácil que se ve de no. fuera. Ay, ¿cómo has fallado ahí y tal? Bueno. No, mi padre me ha dejado siempre mucha libertad, nunca me han metido caña. Yo creo que es una clave para llegar a lejos. Que ahora los ciclistas, yo que tengo una escuela, los padres están muy metidos, demasiado. Sí, sí. Estamos metidos en todo Sí, en en general, todo. yo creo, ¿no? Sí. Demasiado los Y estudios, los los entonces, muy el encima chaval, estamos. joder, también tiene mucha información, demasiada información. Tiene que ser más simple todo. Y yo creo que mi ciclismo fue desde lo más sencillito, ¿no? No había tanta tecnología, quizás no había tantos distracciones también, ¿no? Era el teléfono móvil. Ahora es una pasada. Es una pasada. Entonces, yo tuve la época de ciclismo todavía natural en ese sentido. No teníamos tantas interferencias. Y luego vi la evolución, ¿no? Y ahora es un poco locura. Entonces, en ese momento, tanto mi aita como mi mamá me dejaron hacer, ¿eh? Nunca a ver cuánto has entrenado, a ver cuánto has hecho esto, lo otro. No, me dejaron libertad. Eso les agradezco. Pero una persona que has tenido igual como referente, que siempre te ha estado apoyando, ¿tendrías o ha sido igual? En general, en cada momento has tenido una persona diferente. En cada momento ha habido una persona diferente, pero ahora, volviendo a los inicios, había un hombre que sí está por ahí siempre presente, se llama Juanjo Garrido, era frutero, y él hacía la gimnasia invernal, que ahora lo ha cogido el relevo otro chaval de ahí del pueblo. Y él me hizo la primera prueba de esfuerzo, una persona desinteresada de las que no hay ahora, no encuentras tan fácil, ¿eh? Todavía los encuentras. En nuestra escuela hay unos cuantos de estos. Pero él, ¿cómo te diría? Te transmitía el ser constante, el entrenar, el cuidarse, tal. Era al estilo de antaño, ¿no? Todo con papeles, escrito con una máquina de escribir antigua, ¿eh? Te decía... Aquí tienes que hacer tantas repeticiones con las pesas en invierno. Y eso te queda grabado ahí. O sea, también era apasionado ejercicios del ciclismo. respiratorios hacíamos un ejercicio respiratorio que yo creo que ahora se están haciendo ese tipo de ejercicios. Bueno, me refiero que aunque tenía ese estilo antiguo, era un tío avanzado. Y me enseñó, sobre todo, a conocerte, a trabajar, a ser un poco más metódico, pero de una cercanía total. Y hemos tenido la suerte de encontrar a esa gente en el camino, ¿no? Luego yo te digo, como puede ser Argoich Hardwick, que es mi masajista de toda la vida. Argoich conmigo era el director de escuelas, bueno, de cadetes juveniles, y él me ha tratado hasta mis lesiones, ¿no? Por ejemplo. Otra persona muy importante. Ahora mismo se me pueden escapar muchos más nombres, pero son gente que en su momento, en la sombra, estaban allí. En esos momentos que luego es fácil, ¿no? Cuando ya vas mejorando, te aparece más gente. ¿Y compañeros? ¿Con algún compañero en concreto? Bueno, del grupo así de los Deus, sobre todo en corredores de Euskaltel, que hacíamos los entrenamientos, ha habido muchos, ¿no? Pero me acuerdo con Landaluz, entrené mucho, con Iker Camaño, pero sobre todo aquí de Rubén Pérez, Coldo Fernández, de la Rea, Orrillo también era una pasada porque te hacía un poco salirte del guión de los entrenamientos ahí. Él es un alma libre, ¿no? Un filósofo. Sí. Y muchos más, ¿no? Pero mira, Euskaltel siempre le dije y le sigo llamando Maisu, es Unai Echevarría. Siempre. Sí, no sé, me decía 4 cosas importantes y esas 4 cosas es mejor que te digan 30, que no te aturullas. Y él me enseñó el primer año, ¿no? En ese Giro de Italia, por ejemplo. Ha habido mucha gente, ¿eh? La verdad que empiezas a pensar y te digo una cosa, os digo una cosa. Del que peor te lleves, del que no te caiga bien incluso, o el que no te digas, joder, no. Siempre aprendes algo. Sí, seguro siempre. Que también. Aprendes de las formas de pensar diferentes también, ¿eh? Cada persona siempre aprendes algo. Y en el transcurso de mi carrera deportiva me he dado cuenta que en los últimos años, que no es cuando mejor he andado, es cuando más he aprendido. Digo, qué pena no haber aprendido esto antes. Pero bueno, digo, convivir con corredores africanos, sobre todo de muchísimas nacionalidades. En Dimension Data éramos igual 20 nacionalidades diferentes.
es un equipo que ya me hizo un poco mi puzzle deportivo, ¿no? Las piezas que faltaban eran vivir esa experiencia. Y lo que digo, siempre aprendes de hasta el último de los que convives. Sí, fíjate, ¿no? Que igual a priori, igual no pensabas ir al equipo ese, ¿no? Dimension Data, o igual esto... Te va llevando la vida, ¿no? Sí, un poco pero mira, igual te ha aportado esas otras cosas que comentas, ¿no? Y dices, igual no te aportaba, igual una estructura tan fuerte, ¿no? Pero sí, claro, el estar con esos compañeros, el aprender otro tipo de cosas y vivencias. Sí, ¿no? Que igual también he saltado de Euskaltel a los últimos años. ¿Eso? Y rompemos el guión, pero sí que es cierto que todo va en el hilo, ¿no? Es un aprendizaje de vida el que cada día ves cosas y aprendes de muchas situaciones. Sí, de todo. Que ahora si echaría para atrás, joder, por supuesto, ¿no? Sí, no, yo, sí. Cualquiera. Ves los errores, ves esto, ves lo otro. Pero es que de los errores se aprende también. Pero eso es. ¿cómo te diría? Lo bonito es hasta con las circunstancias que se han vivido durante tu camino, es lo que hace tu forma de ser, tu historia. Es tu historia. Es. Y no quitaría... Si echarías para atrás, antes de Peñacabarga irías el último y por una esquinita, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y Orinda, esa época también está marcada un poco por la mala suerte, ¿no? Que has sufrido cuando estabas básicamente en el mejor momento de forma de tu carrera deportiva, digamos. Porque yo me acuerdo en el 2010, que no sé si habrá sido tu mejor estado de forma, pero bueno. Sí, posiblemente yo creo sí. Yo creo que ese año fue especial, fue mágico. Pero si te digo un peor momento que ese, fue 2 años antes. Lo que pasa es que la gente no se acuerda tanto. Igual, la caída en el 2008. En el 2008 yo me caigo en el Cordal, que he pasado por ahí como unas 4 veces más o 6 veces más. De hecho, en la Vuelta a España este año hemos pasado y siempre me acuerdo y cuento a los invitados, esta curva, ¿quién me diría a mí ir tan rápido? ¿No? Porque yo me confié. Bueno, ahí fue error mío. Cosa que en el del 2010, la caída, no supe nunca lo que pasó allí. Es sí, nada, es circunstancial, el ciclismo es así, ¿no? Tiene ese lado, ¿no? Mira, corredores como Mikel Landa también cuántas veces ha tenido esas situaciones que le han privado de cosas. Entonces yo en el 2008, me dio muchísima más rabia aún. Porque yo en el 2010 ya sabía dónde estaba o hasta dónde podría haber llegado, vale. En el 2008, estaba muy, muy bien y me quedé con una sensación de decir, a pie del Angliru, ¿no? Pero bueno, a ver... Luego te das cuenta que en tu camino deportivo dices, está claro que han marcado esas 2 caídas, o incluso alguna otra situación que se ha dado, te marcan y la gente te lo recuerda, es así, ¿no? Pero bueno, yo lo que digo, en general la balanza está muy, muy por encima de lo que yo hubiera pedido. Cuando yo paso a profesionales me dicen todo esto y dices, pues es que soy un privilegiado de lo que he conseguido, ¿eh? Pero en el 2010 una reflexión que yo hacía era que era la oportunidad de mi vida y la dejé escapar por una caída, ¿no? Por muchas razones, yo creo que el nivel de esa vuelta me podía haber permitido ganar. No sé si hubiera ganado, creo que por lo menos segundo. Segundo hubiera hecho. Algunos dicen, no, habías ganado, tal. Bueno, Nibali estaba allí. Sí, quedaban todavía 5 o 6. Nibali no era el mejor Nibali que luego viniese, ¿eh? Entonces estaba accesible. Y Es más, en esa etapa incluso podrías haber sumado algún segundito más. Esa era la idea, claro. Entonces, bueno, sí que esas cosas son, como Miguel Madariaga siempre decía, que hay un tren que pasa, que lo coges, o si te pasa y quieres montar ya te pegas una leche contra el andén, ¿no? Porque no, ya has perdido ese tren. Y así fue, ¿no? Y no vuelve en esos momentos, no vuelve, o sea, y hay que asumirlo. Pero además era una carrera que estaba muy abierta para... A ver, estaba Purito, ¿no? Había gente también... Pero era muy accesible, cosa que años posteriores, que si Froome se obsesionó con la Vuelta, que si Contador también, luego Roglic ha venido, corredores ya muy, muy de mucho nivel, inaccesibles. Aquel año era el año posible, ¿no? De hecho, miré las medias, era una media más baja que los otros. Sí, los años de Carlos Sastre en el Tour, por ejemplo, también podían haber sido, que no estaban, había rivales, como siempre, pero... Entonces, bueno... La oportunidad, ¿no? A veces... Volver a ganar una vuelta lo pensé, por supuesto, pero ya veía que no era alcanzable. Entonces, bueno, no sucedió nada en el sentido de que, bueno, pues es así la vida y lo acepté rápido, ¿eh? O sea, no... Pero te queda la cosa, joder, qué buena leche, a ver qué hubiera pasado. Pero entonces, ¿cómo se sobrelleva eso de verte ahí arriba y de repente
por segundos ya. Sí, a ver, da rabia, pero por otro lado dije, igual es que realmente no me hacía falta ganar una vuelta, no sé. Siempre lo Pero eso pensé, lo ¿eh? ves después, Digo, no sé pero si en me el hacía momento falta a no. mí ganar una vuelta. Mm. Pero me dio rabia, hombre. Dices, ostras, ¿qué me hubiera cambiado? Igual, pues Contrato. contrato, me hubiera cambiado que me piden más historias luego, pero igual eso no es lo que más felicidad me da en la vida, no sé. Por supuesto que lo hubiera firmado, no haberme hecho, Sí, pero no sé. Siempre queremos más, ¿no? Y siempre no es suficiente. Claro, hay momentos que he perdido carreras que podía haber ganado también. Sí, no. Pero digo, Las cosas vienen tal cual y hay no sé. que asumirlas así. O sea, el Sí. pensar al final es que no hay nada que hacer. Al final tienes una historia, ¿no? Sí, y sí. es así. O sea, Tengo el maillot por ahí todo rasgado y tal, y Sí. digo, bueno, es como una especie de superación de situaciones jodidas, ¿no? Pero dices, joder, si esto es ciclismo, no tiene más, tampoco vamos a darle más vueltas. Sí. Porque luego la vida te va dando señales de que dices, joder, si eres un privilegiado. Sí, son momentos muy malos porque, a ver, psicológicamente tienes que superarlo porque al final ves que estás súper fuerte. Sí, a ver, también fue una liberación, ¿eh? O sea, yo tenía como una situación nueva para mí haber estado. Yo había estado líder en la Vuelta a Suiza, había hecho líder en Vuelta a Castilla y León, ya había estado líder, pero en la Vuelta es una de 3 semanas y hay presión, hay mucho estrés. Quizás yo ascendí demasiado, luego atas cabos y dije, tenía que haber estado un poco más al margen de todo. Vivía con mucha intensidad todo y, hostias, había mucha tensión. Entonces, hasta cierto punto me caí y dije, estoy liberado, me he liberado. Pero bueno, no. Sí, no. ¿eh? Sí, sentí liberación también. Sí. Era un poco como, no sé, Yin lo y que yang, decimos ¿no? Lo bueno y lo ahora, malo, ¿no? Que cómo ha está- ganado Vingegaard, ¿no? Sin trabajar casi. O sea, Ya. estaba liberado, también es un corredor que tiene Sí, ya. como mucha experiencia en esto, Sí. pero corredores que no tienen tanta, que era mi caso, yo no tenía tanta experiencia en estar en una vuelta grande el líder. En ese momento aprendí muchas cosas, pero también cometí muchos errores. O sea, que al final es... Luego hay Bueno. gente también que se bloquea. Mira, Landa, por ejemplo, cuando ha asumido el liderazgo, pues siempre Está claro que no es... no han dado lo que deberían andar. Y mira, te dieron el liderazgo y respondiste hasta Sí, sin caerme yo creo que lo estaba llevando, Sí. Pero yo te digo que no era fácil, presión. atender a tanta gente. Sí, sí. Ahora están mucho más en una burbuja. Yo veo que ahora es más sencillo el poder llevarlo. Ah, Antes yo salía de autobús, estaba todo el mundo allí. Ahora estás como más Sí. burbuja. Los corredores, hasta cierto punto no me gusta, porque hay que tener un poco más de acceso. sí. Que yo, fíjate, que estoy dentro de la organización, a veces me da cosa una foto con el invitado, con esto tal, y voy con mucho... Yo también me pongo en la piel del ciclista, no queremos molestarles. Pero antes era mucho más fácil acceder, ¿no? A costa de gastarte. Sí. De gastarte física y psicológicamente, sí. Y aparte de esos factores, detrás de esa persona que es el ciclista hay una vida personal, que muchas veces no se pasa por los mejores momentos, ¿no? El año 2010 creo que a nivel personal no fue muy bueno, pero aún así conseguiste darle la vuelta y conseguir buenos resultados. O sea, ¿cómo consigues eso? Al final esos momentos que muchas veces personalmente no son buenos y consigues sacar esa fuerza, que a veces puede ser que te vienes arriba o todo lo contrario, pero tú en ese caso conseguiste sacar fuerza y salir adelante. No sé, espero que sea siempre así. Cuando he tenido situaciones complicadas en la vida, he podido reaccionar en plan, no te digo positivo, sino en plan de luchar. Sí. Lo paso mal, tal, pero aquí hay que seguir trabajando y remando y pedaleando, ¿no? Y en ese año, aparte de que mi ama tenía una enfermedad ya tiempo atrás que le fue empeorando y luego ya, pues por desgracia, falleciera, ¿no? Después, 2014. en el 2014. Mi ama estaba en un proceso de que aquel año otra vez estaba mal. Bueno, cago en la leche. Y aquello me hacía sacar más, ¿no? Le gané a contador arriba en el morredero y estaba mi ama ahí viéndonos. Y me hizo sacar más, Y luego, además, se dio la circunstancia con la chica que estaba en ese momento, me dejó ella a mí. Joder, lo pasé fatal. No. Me metí en un agujero y ese agujero me vino bien a la bicicleta. Sí. Pero además no bien, sino que... saqué. Como que querer es ese año, más, es que ¿no? es ese año. Y ese año me pasaron esas dos situaciones. El haber pasado por ese momento física y psicológicamente duro, me di cuenta, ostras, en momentos jodidos
ostras, que saco más energía. Sí, sí, sí. Ojalá se mantenga, ¿eh? Y así fue ese año. Sí, es tu Sí, forma que de ser. Me salió un año muy rodado. Suele ser al revés. Normalmente Pues no me digas. esto, En otras circunstancias me ha pasado así, en situaciones que he Yo- tenido en la yo de vida. O sea, verdad que ya que- te viene de por sí. De ti, de sacar Enfoco esa fuerza, energía ¿no? negativa Mm. la enfoqué en el Pero ciclismo. en cuanto a psicólogo y todo eso, ¿deportivo habéis tenido? ¿O Mira, sí, pero hace, vamos a decir, los últimos años sí que recurrí y nos pusieron en el Movistar. De hecho, entré en una fase que, no sé, perdí yo mi referencia mía un poquito. Y me ayudó. Pero no, yo cuando estaba en esos años no. Sí, mira, Tampoco se hablaba esa tanto de fuerza, esto. no, antes Ahora igual no es más tanto. normalizado. luego llegó el 2013, donde ya Euskaltel desapareció, ¿no? Hubo ahí Sí. el tema de Alonso, ¿no? Que iba... Hay que, en realidad, Ahí, a mí sí. me han contado varias cosas, ¿no? Que Alonso quería meter su estructura, por otra parte estaba la estructura de Euskaltel, que no sé si hubo un mal Había rollo. una serie de ciclistas, no sé si llamamos 14 que teníamos contrato, y luego bueno, masajistas, auxiliares que estaban dentro de la plantilla, pero igual a lo mejor en su negociación no querían a nadie del staff. Algo así entendí yo. Entonces, parecía que estaba, pero eso fue a posteriori, porque cuando se levantó un poco la noticia durante la Vuelta a España, en ese momento parecía que todo iba para adelante, porque, joder, Sí, sí. sabiendo de dónde venía la noticia, con sponsors que eran Sí. posibles buenos sponsors, muy grandes sponsors. De hecho, ahora mismo sponsor de la zona de Asia, ¿no? De la Arabia Saudí, de los Emiratos. Fíjate si hay equipazos. Sí. Y yo creo que van por ahí los tiros. Yo creo, ¿eh? No Iban, tengo... entonces, ¿no? Iban. Que igual algún patrocinador tan fuerte que ahora está por ahí, pues igual era un posible patrocinador. Y quién sabe dónde hubiera llegado el Euskaltel. Igual estamos hablando de que aquel Euskaltel hubiera terminado siendo el UAE. No lo sé. No lo sabré. Algo por ahí iba. Y al final, pues se truncó por eso. No llegaron a un acuerdo. Y bueno, ¿qué pasó en ese camino? Que muchos de nosotros habíamos estado confiando. Esperando. Y entre ellos yo. Claro. Entonces yo tenía la posibilidad de ir y tenía la ilusión de ir. Ya tenía casi apalabrado, ya hecho al Quick Step. Que además me apetecía ir a ese equipo. No sé. Dime que era porque las clásicas de las Ardenas. Yo creo que era por eso. El equipo Y con buen contrato, supongo, además, ¿no? Sí. Sin duda era mi mejor año en lo que es tema económico, contrato. Y entonces en ese año yo decidí a irme ahí. Durante la vuelta surgió el otro, me respetaban lo que yo ya tenía. Entonces, bueno, cometí esa decisión errónea de quedarme. Y bueno, luego acabé en el... a ver si salía el... Sí. Tomé la decisión de echar atrás. No, pues no, venga, pues joder, está Samu, estaba, fijaros, Samu, estaba Landa, estaba Miquel Nieve, Egoy Martínez, Verdugo, había corredores más que suficientes para hacer un equipazo, solo con los 14 que estábamos. Si encima luego se iban a fichar, ya ni me acuerdo, había corredores buenos que venían. Se habría hecho un equipo de los top. Pero claro, esperaste y luego igual tuviste que renovar a la baja, ¿no? Exactamente. A ver, yo lo que tenía era que yo tenía el contrato de Euskaltel ya firmado para el siguiente año. Entonces, bueno, pero casi me pillo los dedos. Fueron pasando los tiempos y yo no encontraba, yo quería ir a un World Tour, ¿no? Yo no me veía fuera de World Tour. Entonces, ya estaban en fechas de octubre todos cerrados prácticamente. Sí. Y ahí tengo que agradecer que Movistar, en ese caso Eusebio Unzube, oye, pues me vino tal y llegamos a un acuerdo de 2 años y ahí estuve. Pero ¿y entonces al Quick Step al final no echamos atrás. Se quedó... En ese caso fui yo el que decidí, tomo la decisión de seguir en Euskaltel, en el posible proyecto de Alonso. Bueno, y al final allí se quedó en aguas de borrajas. ¿No volviste a retomar Sí, después? Se intentó, pero ya estaba cerrado y ya, claro, igual a lo mejor también pues no le sentaría bien. Oye, pues has decidido no ir, pues ahora ya es tarde. Bueno, y ahí Step, que era un equipo estaba Rigobert Urán. Y para mí Rigobert Urán, volvemos al tema filosófico de Pedro Rillo, ¿no? Sí. Lo que me transmite corredores como Urán, que es ciclista, 100% ciclista, pero también hay otra manera de pensar. No son aquellos corredores tan centrados. O sea, tan centrados, no tan exageradamente metódicos. Entonces, me gustaba el rollo. Y luego era un equipo que no tenía tantas vueltas grandes, ¿no? Quitando a Urán, no me acuerdo si había alguno más por ahí.
ya han pasado años. Pero estaba en las clásicas de las Ardenas, entonces yo ahí creo que encajaba, tanto la Flecha, la Lieja, bueno. Y luego, pues que es un equipo que siempre ha habido corredores, no Euskaldunes solo, sino de España, ¿no? Y tenía intención, tenía ilusión de llevarme a uno del Euskaltel conmigo y no pudo ser. Entonces sí que fuiste al Movistar y ese cambio, ¿cómo lo llevaste? Tantos años en una estructura como el Euskaltel. A ver, no fue un cambio muy drástico porque pero realmente, sí que has comentado vamos que a decir... perdiste un poco... Sí, a ver, yo perdí mi cuando referencia. fuiste, Yo ¿sí? también estaba claro que Sí. yo en Euskaltel no es que hiciese y deshaciera, pero tenía un poco más libertad, decisión del calendario, de tal. Y Movistar es lógico, ¿no? Valverde, Nairo... Claro, estaban todavía. Y era un gente equipazo, potente. teníamos... De hecho, los 2 años que estuve en Movistar fuimos el primer equipo del mundo. O sea, los 2 años. Era un equipazo. Luego ha ido cambiando los tiempos en el ciclismo mundial. Pero bueno, entonces yo fui allí y reconozco que me encontré una familia. O sea, me gustó el cambio en el sentido de ambiente. O sea, Ahora no bien... había ese pique que decían Valverde, Nairo. ¿Landa? Entonces, No estaba. No estaba todavía. Estaban los Izaguirre, joder, estaba Castroviejo. O sea, tú fíjate, el cambio era un cambio muy natural, o sea, muy bien, muy sencillo. Los auxiliares muchos son incluso vascos, el autobusero Iñaki, asturianos. ¿Y Valverde cómo es como líder? Joder, Valverde lo que es un crack como persona, o sea, de decir, pero este tío es positivismo, está todo el día energético. Sí. Hice una vez habitación con él y fue curioso, porque el tío, una correa, o sea, Sí, ¿no? venía de una carrera de Roma Máxima. Roma Máxima era una carrera de un día. Sí. No, perdón, venía de la Strada Bianchi, yo no había Sí, corrido. sí. Y coincidimos en el hotel, en la misma habitación. La leche, he hecho segundo, tal, tenía que haber ganado, tal. Estaba siempre quería ganar, ¿no? Sí. Y así, dijo, segundo. Bueno, y el tío hablando por teléfono, no sé qué hora era todavía, y digo, este no se calla. Yo ya tenía ganas, que al día siguiente corríamos la Roma Máxima, una carrera. Sí. Y el cabrón se levanta yo qué sé, había que levantarse a las 8 y Sí. a las 7:30 ya estaba danzando Sí. y tirándome de la manta. Venga, chaval, para arriba. Sí, ¿eh? Sí, mucha energía. Y luego, joder, pues con él coincidir en carreras como Donosti, que ganase la carrera y ayudarle a él, pues joder, es bonito en casa, ¿no? Aquí. Sí, es bonito. Y bueno, sobre todo el que más me impactó fue Nairo, porque era su momento, vamos a decir, de explosión. Lo viví de cerca en el Giro aquel que ganó. Era justo, ya había hecho un año anterior cosas muy buenas, pero el 2014 gana su primera grande, con lo que conlleva ser un colombiano que gana la Vuelta Grande. Bueno, es impresionante. Pero nunca fue mi equipo del alma, ¿no? En ese sentido el Euskaltel, sí, sin duda. Pero Movistar sí estuve un poco desubicado. No tenía un calendario tan cuadriculado, ¿no? A mí me gustaba tener con tiempo que corría. Pero te dieron responsabilidad, ¿no? Dentro del equipo, alguna. Sí, bueno, a ver, era difícil, porque si ¿no? estaban Si los estaban capos, dos, no. Nairo o Valverde, ibas a ayudar, básicamente. Que por un lado no me importaba, porque también te quitas esa presión, cuidado. Pero no sé, me tuve que rehacer. Sí, porque... Entonces ese proceso de rehacerme pues me costó un tiempo. Ese primer año en el Movistar, en 2014, no tuviste resultados deportivamente. No, a ver, algún resultado igual de puestos así, o estar en momentos ganar, ¿no? de ayudarle a Nairo en etapas del Giro, de tirar, de ayudar. Asumiste igual otro rol, ¿no? Sin duda. Y bueno, el año aquel fue un poco... Claro, yo quería la Vuelta, luego no me llevaron. Me quedé como descolgado, porque la Vuelta era como mi referencia. Vuelvo a lo de antes, ¿no? Era donde mejor andaba yo siempre en esos momentos, ¿no? De la temporada. Y claro, me quedé ahí como desangelado ahí. Bueno, lo asumí, también no vamos a decir que fuera culpa de ellos, o sea que al final era otra manera de trabajar también. Y ya el segundo año de Movistar fue un poco extraño también, pero bueno, corrí el Giro, que me acuerdo con Inchausti, éramos también compañeros. Casi gano allí en Castilla y León, no pude ganar, gané luego la Vuelta a Asturias. Fue un año mejor, pero no sé, veía yo que necesitaba un cambio. Necesitaba buscar un equipo extranjero, porque es lo que me faltaba para rematar mi andadura. Yo veía también que me costaba llegar al nivel que yo quería. Yo veía que no era ya tenía 32 añitos, que igual ahora hay gente con 32 que anda un montón, pero a mí me costaba un poco.
pero todavía tenía algo. Y digo, joder, pues voy a vivir la experiencia de ir. Valverde, que tenía ya 35, Ya. Así. Es complicado mantener un nivel, luego hay muchos factores. Yo también las caídas igual me han dejado un poquito ahí, no sé, siempre he tenido algún problema de espalda, de tal, pa. ¿En Movistar tuviste oportunidad de renovar o es que tú ya necesitabas ese cambio? No lo sé, yo creo que tampoco encajé todo lo bien. Yo no he hecho la culpa al Euskaltel, o sea, al Movistar solo, igual es culpa mía o bueno. La cuestión es que yo me veía que dijo, necesitaba un cambio, buscar otra cosa, otra aliciente. Y empecé a estudiar inglés, que nunca ha sido muy fuerte. Cogí una chica... Pero eras buen estudiante, creo, de pequeño, ¿no? Bueno, hice un módulo, bueno. De hecho, tuvo un momento... que les pasa a todos los ciclistas, o sea, deportistas, que tienes que decidir entre el deporte y el estudio, pero sin olvidarte el estudio. Sí. Entonces dije, o hago una carrera y no llego a las dos cosas, o hago un módulo. Hice el módulo, me dediqué luego al 100% al ciclismo. Que no me hubiera salido, pues ya hubiera retomado. Siempre hay tiempo para todo. Sí, hay tiempo, lógicamente. En cambio, en el deporte o aprovechas ese momento o ese tiempo igual se te pasa, ¿eh? Pero bueno, los estudios también... Sí, yo lo del inglés le digo, joder, si quiero ir a un equipo extranjero no puedo ser ahí el indio. Y aún así lo fui. Me costaba un poquito ahí. Pero, joder... ¿Llegaste a aprender? Sí, o sea, te sorprendes. Al final, por la necesidad, te hace evolucionar. Y por eso ahora a la hija le digo, hay que estudiar idiomas. y todavía sigo ahí luchándolo, pero bueno, me defiendo, vamos a decir. Sí. Y entonces ese cambio... al Dimension Data. Es muy enriquecedor, porque yo de repente... me emocionaba porque fuimos ahí a Sudáfrica y ya no era solo el ciclismo, ya era la causa, ¿no? El Cubeca es una fundación, de hecho me ha hecho reflexionar. Se donaban bicicletas a niños o familias desfavorecidas para que puedan ir al colegio. Y esa experiencia fue brutal. Fuimos a la isla de Nelson Mandela, donde estuvo encerrado, bueno, un poco preslamente, y sales y dices, joder, a veces estamos un poco... Me incluyo, dentro de Euskaltel, aquí en casa, los padres te cuidan, te miman, estás como entre algodones. Y de repente conoces a Nathanael Berane, que es un eritreo, que dice, no, yo iba a la escuela, salía y a trabajar con la tienda de mis padres. Y luego a la noche a escondidas me cogía la bici y entrenaba porque no me dejaban. Yo quería andar en bici, competir. Y hasta cierto punto una ilusión de a ver si soy profesional, pero bueno. Y él a escondidas, y fíjate qué situaciones, ¿no? O el compañero mío, Adrián Niyonsuti, que sufriera un genocidio, como ahora en Gaza y lo mismo en Ruanda, y él lo vivió en directo. Entonces yo a veces con una distancia, yo no le pregunté directamente de esto, sino que a ver su vida, cómo la veía, cómo veía la vida, tal, y aprendía de él. Sí, o sea, y él me decía, enséñame de ciclismo, ¿no? Pero yo no, a mí enséñame de la vida. Ya. Sí, y ese equipo a mí me marcó. Convivir con Cavendish, por ejemplo. Joder, yo siempre a Cavendish le veía como un tío muy raro, que lo es. Ah, sí. Pero es raro. Sí, a ver, Cavendish es muy especial. Son cracks. Dentro del ciclismo creo que todos estamos chalaos. ¿En qué sentido? Pero dentro del ciclismo, dentro de todos los chalaos están los más especiales. Y uno es Cavendish. Entonces yo me sorprendió para bien, O sea, yo tenía una imagen... Es lo que digo, si te cuentan de alguien algo... No le hagas caso, vívelo tú, ¿no? Entonces, realmente habrá cometido errores Cavendish, pero joder, a mí me parece un descubrimiento. ¿Pero qué es lo que más te sorprendió de él, por ejemplo? El detalle de estar en la mesa y cuando le sirven, los compañeros primero, tal, o sea, un detalle de esos, ¿no? O yo mi primer año en Dimension Data estábamos en unas clásicas, pues, por estas fechas, en Italia, acabando antes de Lombardía. Estábamos allí y coincidí con él. Le lancé una carrera el Giro de la Toscana. Sí. Me tocó lanzarle. ¿El lanzador? Éramos pocos. O sea, no era un sprint al uso. Llegábamos un grupo y no había grandes sprinters allí. Pero bueno, me tocó allí y dije, joder, yo estaba emocionado. Joder, y ayudándole a Cavendish. Hostia, hizo segundo, me cago en la leche. Me dio una rabia. Qué pena no hubiera ganado aquella, porque... Digo, yo lanzador en la vida, o sea, yo soy matado y meterme en eso, y a ver, no era un gran pelotón, Sí. Y entonces acabó la etapa y hablábamos y un día fuimos con él entrenando y con él me llevó a una cafetería en Lucca, ahí en la Toscana. Teníamos la sede del equipo allí, una de las dos sedes. Y entonces me dice, oye, vamos a ir a tomar un café. Y me junto con él, ¿dónde iremos? Tengo un amigo. Y vamos allí, llegamos a la cafetería.
y al fondo ahí uno alto y rubio. Sí, es Cipollini. Me tomé un café con los dos allí. Sí, ¿eh? Y son recuerdos, ¿no? Y luego acaba Claro, Cipollini ya estaba... Sí, se había retirado. Se había retirado ya. Sí. No sé qué año se retiró ya. Yo creo que corrí, te voy a decir más, os voy a decir más. En el Giro de Italia, el primer Giro de Italia, salió él solo la crono, la prólogo. Sí. Y coincidí con él en la prólogo, claro, él corrió la prólogo solo, Sí. Y ya se retiraba. Y se retiraba ya. Pues con Cavendish, en ese mismo año, él se molestó y me preguntó, oye, ¿y el año que viene tienes? Y yo digo, todavía no he renovado, pero a ver, creo que no va a haber problema tal y no te preocupes, ya le voy a decir yo a Ryder, que es el manager, ya, que te tiene que renovar porque es un tío tal. Y digo, joder, qué detalle. Yo había coincidido en todo el año, él había ganado 3 etapas en el Tour, ¿eh? Y luego entró en una fase mala con una nucleosis que no levantó cabeza, pero ese año fue un espectáculo. Y joder, para mí... Entonces estábamos en el hotel y me pregunta, oye, ¿el año que viene y tal? Sí. Y no había corrido en todo el año con él apenas, pero bueno, parece ser que hicimos buen feeling. Sí. Y por eso, pero bueno, Pues bueno. detalles, Tiene más detalles que había. Los sprinters... De los pocos momentos que viví con él, tampoco... Los sprinters tienen su locura porque es que la tienen que tener, porque van a meterte ahí Sí. con todos y... No, y luego él también, ostras, tantos años... Su final ha sido una pasada, ganar en las 40, sí, 34 40, victorias. 40 y, sí, ¿no? 30 y pico en el Tour. Es el que más tiene. Al final superó a Mers, creo, ¿no? Con una victoria por una más. ¿No? Sí, por ahí. Y ¿no? lo que es, siendo quien ha sido, seguir, vamos a decir, estar en el barro allí metido en el agujero y seguir insistiendo y conseguir darle la vuelta a la tortilla, eso es increíble. Bueno, luego ya terminaste tu carrera deportiva en el 2018 en el Dimension Data y habías completado 21 grandes vueltas. Y dijiste que querías completar una 22 sí. Y esa 22 la completaste yendo con tu Aita a Nepal. Sí, o sea, guau. eso como tenías... Es algo que siempre había dicho. Cuando me retiro tengo que ir a Nepal, al Himalaya, eso tengo que verlo. Yo tengo que verlo y quiero hacerlo, mira, volviendo para atrás, ¿no? Con lo que comentaba de mi ama, ¿no? Que estaba mala y tal, y luego pues falleció. Y luego dije, joder, no he podido disfrutar todo lo que me hubiera gustado de mi ama. Yeah. Digo, joder, tengo que disfrutar de mi Aita, una experiencia vital, de algo intenso. Y por eso fuimos allí. Fue también solidario, llevamos material para una ONG, pues antibióticos, maquinaria para mirar oídos, tal. Y fue una vuelta, porque realmente fueron unos 20 y pico días y hacíamos etapas, ¿no? Son etapas, vas haciendo el trekking. Entonces hice un libro de ello, tengo un libro, escribí un libro pequeñito. ¿Ah, sí? Sí, que no se vende, simplemente lo hice por capricho. ¿No se vende? O sea, ¿no lo has publicado? No, o sea, lo tengo publicado, hice igual 100 copias y los he dado El sueño nepalí, ¿cómo es? ¿No? Mi sueño nepalí o algo así. Oye. Y bueno, la verdad que es algo que me voy a llevar para siempre. La experiencia de vivirlo con mi Aita, ahí in situ fue exigente, nevadas. ¿Días? Sí, en total 21 días ya estuvimos fuera de casa, por eso le titulé la 22ª vuelta grande. Sí. Y no pudimos hacer la vuelta. Años después volvimos y ya hicimos que es el trekking del Manaslu, que ahora, viendo un poco, ahí ha estado un amigo que le tengo mucho aprecio, que es Alex Chicón, ha estado en invierno, subió, arriba. Yo he estado abajo, en el campo base sí estuvimos, pero... Y ahora un hombre de 86 años, otra inspiración, que anda en bici él, y es Carlos Soria, que ha subido con 86 años a esta montaña. Sí, ¿eh? Entonces, joder, es un sitio que conozco de 2 ocasiones, ¿no? Pero es el único lugar que conozco realmente del Himalaya. Y como que tengo muchas referencias de ese sitio, de gente que te inspira, ¿no? Como digo, Alex Chicón, orador buenísimo. Carlos Soria con 86 años, un ejemplo de vida. O sea, yo me fijo mucho en referentes. Era la vuelta a lo que es la montaña del Manaslu, pero tardas unos 12 días en dar la vuelta. Y vas haciendo etapas y vas aclimatándote a medida que subes. Y claro, ¿cuántos metros tiene? El paso más alto, 2.150. O sea, 5.150, que es el paso del Arquia.
bastante altito. No está mal, no está mal. No está mal. Bueno, con lo que hay, claro, ahí... Luego para arriba otros 3.000 más, pero eso ya no. Ahí ya es más peligroso. Siempre he ya, pensado en profundizar más en esto, pero tampoco... también hace falta tiempo, ¿no? Mucho tiempo para prepararte, entrenar y pasta, ¿no? Que hay que ir hasta allí. Ahora se está poniendo como un poco negocio todo. Sí. Pero los dos solos fuisteis. Con mis tíos. Ah, sí, ¿eh? ¿Y Éramos también 4. hicieron? Sí, en aquel año no. Primer año tuvimos que dar la vuelta por una nevada terrorífica. Y luego, fíjate, 2 años o 3 después volvimos con unos que son amigos, pero son monitores de la escuela. Llevamos el maillot de la escuela allí también hasta Nepal, ¿no? Sí, ¿no? Y bonita experiencia del ya no ir solo, sino que ya que vas, pues aportar algo, ¿no? Un granito de arena para la ONG. Esta es Sansara Nepal, que operan oídos y tienen allí una doctora. Es bonito porque conoces luego a gente muy interesante. ¿Va a haber una tercera vez que vayáis Seguro, a ir? sí. ¿Tienes algo pensado en alguna aventurita? A ver, yo lo bueno que tengo es que ahora dispongo de bastante más tiempo que antes y siempre voy en experiencias, en vivir la vida con experiencias, ¿no? Viajo mucho ahora con mi furgoneta camper, que la campericé yo. La camperizaste tú. Y de hecho lo hice, a ver, Eres ¿no? un manita, lo hice ¿no? por También... capricho, lo que es el editar vídeos de cómo la camperizaba y lo subía a YouTube. Ah, Tengo bueno. todo el proceso, ¿eh? O sea, Te buscaremos entonces también. tengo todo el proceso. O sea, que eres manitas, porque para... Yo creo que, porque a también ver, tienes un el ser 2 manitas- caballos, ¿no? Que lo montaste tú con tu padre. Saqué el motor, O sea, hay que saber, algo hay que saber. A ver, hay que ¿cómo es? Hay que querer. Sí, has Yo ido creo que aprendiendo según Autodidacta. ibas haciendo. Miras mucho, preguntas, luego el ensayo-error, ¿no? Al final, un 2 caballos es lo más sencillo que hay en el tema mecánico. Entonces, sacar un motor no tiene mucho misterio. Da más asusta cuando vas a desmontar. Joder, igual luego no, lo monto y no funciona, ¿no? Pero no, si vas con metódico y si te gusta lo que haces, es que es increíble lo que eres capaz de hacer muchas veces. Sí, porque el 2 caballos creo que fuiste hasta... ¿A la zona de Madrid? ¿Para dónde fuiste? Ah, bueno, esa fue... Busca, ¿no? Yo cuando hago las cosas también las hago en plan aventura. Bueno, tengo unas cuantas, pero en este caso fuimos con mi mujer, que le engañé, en un autobús nocturno hasta Madrid. De Madrid cogimos otro autobús de línea hasta Talavera de la Reina. Hicimos los papeles y vinimos con un cascarón de hierro oxidado hasta aquí. Ostras, pero eso ya... ¿Eso qué anda? ¿No? Esto tiene 30 caballos, no llega, 30 28 caballos. A ver, pesa poco, pero O sea, vinisteis ahí. tiene muy poca chicha, pero es muy divertido, ¿eh? La verdad que lo que digo es como los moteros. ¿Cuál es la mejor moto? La que tengas. ¿Cuál es el mejor coche? El que tengas. O sea, para hacer una aventura como la que hicimos, que luego hemos ido con este coche, he estado en muchos lugares, ¿eh? Con Miquel Pradera fuimos por monte, ellos con todoterrenos, yo con este cacharro. Y con la mujer he ido hasta Venecia con esta furgoneta. ¿Sí? O sea, tengo aventuras. Dicen, qué necesidad, ¿no? Pero es el poder llegar con un aparato tan básico hasta un sitio como Italia, ¿no? Y encima que lo has hecho tú, ¿no? ¿Lo has montado tú? Esta es la furgoneta, es el 2 caballos. Luego tengo la Citroën Jumper, que es la que hago he hecho la camperización del... Pero esa reliquia solo tienes ese, ¿no? El 2 caballos. ¿Tienes algún otro coche antiguo? Mi primer más? coche realmente fue un Mini Cooper antiguo, que lo mantengo. Ah. Antiguo, el modelo Que anterior. compartes el ¿Escarabajo? con ¿Con el cuál? escarabajo de Orrillo, ¿no? Que también le gusta. Sí, a ver, tenemos también esa pasión, ¿no? Él La tiene un pasión. escarabajo que lo comprase también hace muchos años y lo mantiene. Y ¿Lo alguna hacía vez él antes, nos el lo escarabajo? cambiamos entre los dos. Nos lo cambiamos. ¿Él tenía ya esa pasión antes que tú? Sí, yo creo que él compró algo antes. No mucho antes, yo creo, ¿eh? Porque yo lo compré siendo un crío. Ya no nos habló del escarabajo. ¿No? ¿De eso no? Vino en bici. Sí. Y a ver, luego siempre estoy pensando en historias con la mountain bike, con dormir en bivac, me gusta también, algunas lo he hecho, no muchas veces. Y las experiencias de viajar en furgoneta son las que más me atraen ahora mismo. Sí. Hemos estado en Noruega 3 veces en invierno, con la furgoneta en invierno, Sí, No, con lo que supone dormir
la furgoneta. Con la furgoneta y con días que solamente tienes luz durante 5 o 6 horas. Sí. Y hemos estado en los Balcanes este año, por ejemplo, ¿no? Y descubrir también un poco la historia, ¿no? De lugares que vas. Y esto me lo permito porque, bueno, dispongo de tiempo, ¿no? Pero la hija todavía tiene 8 añitos, podemos hacer viajes así. Seguida igual te dice, Claro. no, ya está. Y ha sido una de las mejores cosas que he hecho, ¿eh? Fabricar, ¿no? Construir esta camperización, porque no solo aprendes a hacer algo así práctico, sino que lo usas. Entonces, aparte de apasionado del ciclismo, apasionado del motor, eres un apasionado de los viajes, ¿no? Y te Sí. gusta descubrir, ¿no? Sí. Y luego, entonces, de todo lo que has vivido en el ciclismo, ¿con qué experiencia y con qué momento te quedas ahí guardado para siempre? Yo, de momentos del ciclismo, ha habido muchos, pero no sé. Quizás, como digo, Euskaltel ha sido el equipo de mi vida, vamos a decir, donde los resultados máximos fueron allí, tema victorias, pero luego mis últimos años en Dimension Data, yo creo que me hicieron ya redondear mi carrera deportiva, ¿no? En el ciclismo. Y experiencias como decía, de Sudáfrica, que estuvimos... correr también en Pekín, correr en lugares tan remotos, te hace abrirte la mente y decir, joder, quiero viajar, ¿no? Por ejemplo, es algo que me gusta. Y luego, pues, ahora sigo viviendo y disfrutando del ciclismo a tope con la escuela, hago charlas, siempre procuro aprender a desarrollarme diferentes facetas, ¿no? Una presentación, llevarla, ¿no? Llevar a cabo una charla y hacer de moderador, no sé, prepararlo, gestionar algunas veces cómo hacer el entrenamiento, cómo hacer los eventos que hacemos con los retos. Todos los años hacemos 5 retos y, o sea, llevamos 5 retos en todos estos últimos años, anuales, y hacer un poco el nexo de unión con la gente que participa, el que organiza, Sí, es algo que ¿no? organizativamente no parece difícil cuando lo ves de fuera, pero cuando te pones a hacer hay que tener muchas cosas en... Sí, porque claro, la escuela de Galdacano básicamente había desaparecido, ¿no? Antes de que entrases tú, ¿no? Solamente había cicloturismo, luego salió un equipo, se hacía y se sigue haciendo la carrera máster, y ahora pues una vez retirado yo lo tenía claro. Tengo que sacar un equipo de escuela porque lo importante que es también para los chavales. Le debo yo mucho. Sí. Lo importante que es, y ahora me hace una ilusión tremenda ver por casa, o sea, por el pueblo, el maillot de la Gela, de la Txirrindulari. Que tenemos aquí atrás. Sí. Zamacoa con los sponsors, que es fundamental, ¿no? Sí, el Basa y Zamacoa son sponsor, claro, importantísimo. Porque al final son 41 niños con su ropa, su casco, Sí. Ahora tenemos algún monitor también a saldo, porque tienes que buscar a gente para poder llevar adelante todo esto, es una locura, si no. Y tenemos un grupo humano muy bueno donde, claro, el ayuntamiento nos apoya también, si no, no sería posible. Vamos creando un caldo de cultivo muy bueno. Yo ahora mismo estoy orgulloso, pero a veces digo, ¿dónde me he metido? Bueno, fregado. Tiene mucho curro. ¿Cuánto tiempo llevas con la escuela? Pues séptimo año ahora. ¿Y tenéis categorías hasta...? Cadetes, el año pasado fueron 6 críos, este año 4 tenemos, y bueno, los cadetes... ¿Y juveniles? No, todavía no, y a veces lo hemos planteado y decimos, vamos a sentar lo que tenemos. Sí. Pero sí, se está hablando de sacar una carrera, pero bueno, vamos a ver, poco a poco... Todo. Es que ahora juveniles está en la categoría estrella, porque ahora mismo... Claro, ya hace falta mucha. Económicamente un equipo de juveniles ya requiere de muchos medios. Gente, y es verdad que están fichando directamente de juveniles a los equipos profesionales. Va todo muy rápido, tiene que frenar esto, yo creo. Sí. Me da la sensación de que quizás esto es referencia no solo desde fuera de Euskadi, porque aquí yo creo que aquí hay mimbres para hacerlo más tranquilo. Sí, pero bueno, ahora mismo yo veo la etapa juvenil prácticamente es la etapa aficionado ahora mismo, ¿no? Hay juveniles que son profesionales ya, digamos. O igual hay que hacer una categoría juveniles de 3 años o de 4 para que sea, no sé cómo decirte, que tengan tiempo de evolucionar, porque es que eso vuela. El
El tiempo vuela y ya no valgo. Ya, joder. Ahora con Sí, hay que 22 hacer más. años parece que Sí. ya no Más vales. recorrido, ¿no? Porque si no parece El que... ciclismo y el deporte y la sociedad, todo va a mil por hora. Esto Sí. nos vamos a dar una hostia. Sí, Yo creo que está demasiado, ¿Crees que sí? demasiado exigente. Hay mucho Sí, ¿no? fracaso luego, porque no, el que sale bien, joder, todo aplaudir y todo fenomenal, pero joder, hay gente que se merece, no en el ciclismo, en la propia sociedad, joder, hay que ir más tranquilo. Has ayudado, ¿no? En diversas causas, de enfermedades, de problemas, también Sí. estás ahí al pie del cañón, ¿no? Sí, Siempre. ahora dentro de poco tenemos una charla al hilo de del último Gela de Ronca, del último reto de la Gela, que fue conseguir una silla adaptada de senderismo, para llevar al monte. De hecho, hicimos subir al Gorbea con la mountain bike un grupo de ciclistas y allí coincidimos con 3 personas que se les subió con estas sillas, sus sistemas pues adaptados para que puedan disfrutar de la montaña, ¿no? Gente que tiene pues una parálisis, tiene un ictus, ha tenido pues conozco de muy cerca, por ejemplo, a Kepa Junquera, que tengo amistad con él, le dio un ictus muy fuerte y le propuse, bueno, al final no quiso, pero haremos un día con él. Y me refiero que la vida sigue y a veces, joder, darles herramientas a la gente que pueda hacer. Al hilo de esto vamos a hacer una charla donde van a venir 2 escaladores, como es tema de montaña, que tienen unas dificultades, pero son deportistas, deportistas adaptados. De escalada, por ejemplo, le faltan unas 2 piernas a Oyer y haremos una charla con ellos y entregaremos esa silla a la Federación de Vizcaya y al Club de Montaña. Entonces, yo ideas siempre tengo 1000. Sí, o sea Sí, que bueno, tu día a día está volcado en la escuela de ciclismo y pensando Hacemos charlas. y en ayudar también, ¿no? Esa labor que tienes de ayudar y poder aportar ese granito, Sí, ¿no? la vida está claro que no puedes solamente ayudar, porque tienes que generar o crear, pero también estamos perdiendo ese. Y a la escuela, a los niños, la filosofía que les queremos enseñar es que una vez al año, aunque sea hacer un reto, es importante para ayudar al resto, que aprendan ese valor. Y luego también durante los invitados que vamos trayendo, pues entre ellos hemos estado con un Corrillo, con una Echevarría, Pello Bilbao, diferentes de ultradistancia, he tenido a corredores también, bueno, al final vas a Landa, le quiero traer ahora en noviembre, a ver ya que venga. Venga, aquí Y- también, ¿eh? Aquí también tiene que venir. Miquel le tengo que traer. Y es un Euchi, pero en plan más familiar, ¿no? Y disfrutamos mucho también de esos eventos. Luego vas creando cosas. Vino Alex Chicón, le hice en el cine, vino con un pakistaní unos clientes, fíjate la sociedad como es, ¿no? Unos clientes que le contratan, tuvo un problema no sé si era el Nanga Parbat o no sé qué montera, y le tuvieron que cortar dedos, pero casi se queda allí. Le trajeron, le operaron aquí en Euskadi. Y Alex Chicón le dijo, tienes que venir y vamos a conseguir dinero para el chaval, para que le operen o para su vida. No, Y hicimos una charla muy bonita. sí, sí. Y Ese siempre- también tendrá aventuras, ¿eh? Ese Alex Chicón. Me transmite, y a mí siempre hay referentes, ¿no? Y uno de ellos me parece que es él, como puede ser muchos otros, ¿eh? Por aquí pasará gente muy interesante también y Sí, sí, sí. siempre sí. aprendes. La verdad que ya estamos terminando la entrevista, pero es un placer haber conocido a la persona, a Igor Antón, que siempre conocemos lo que es el ciclista, ¿no? Y ver ese lado humano que tienes y de querer siempre ayudar, ¿no? Y ahora vamos un poco a... Sí, tenemos bueno, 2 también secciones. que nos cuente alguna anécdota. Ah, bueno, ¿no? también, Alguna también, anécdota alguna otra cosa. Bueno. que te hayas dicho, ostras. ¿Te Anécdotas. acuerdes así? Ahora sí que he hecho algunas salidas de estas de ultradistancia y he disfrutado mucho de no dormir a la noche y tal. Pero hice una locura que fue la Transpirenaica del tirón, 3 días seguidos y 3 noches que no dormí en ninguna de las noches. Y eso es algo que digo, joder, ahora me arrepiento porque me lesioné una pierna, ¿no? Pero bueno, ya estoy mejor. Pero bueno, luego dentro del profesionalismo, Sí. el ir al Giro de Italia, al Tour, tal. Pero luego hay momentos que te suceden situaciones, ¿no? Como por ejemplo perderte yendo al hotel y tener que ir a un coche que te lleve al hotel después de la etapa, ¿eh? Y Esa de esas me ha pasado frase, dos veces, me pasó a mí. Una en el Tour que Ostras. tenía que ir al Campanile y en vez de Campanile de Lyon, creo que era el Campanile Sur, Sí, acabé en ¿eh? el Campanile Norte. Ah, claro, casualidad Vamos, había. Era una Ah. distancia igual de 20-30 kilómetros. O sea, Después de una y- etapa, claro. Luego, Entonces, luego unas risas, ¿no? sin comida, con la radio, claro. ¿Y te la radio. perdiste tú solo? Sí, Ibas- sí, Ah, sí, 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 ¿eh? me quedé yo solo luego.
Ostras. En el Etna también, el auxiliar, joder, Jesús, me dice, me cago, y por aquí a la derecha y es en los autobuses y hagas muerto. Y pues no lo entendería bien la información. Y vi ciclistas, pues seguí con ellos. Empezamos a bajar el Monte Etna, unos ciclistas iban a autobús. Cada vez quedábamos menos ciclistas, me quedé con los del AG2R. Acabé yendo con el autobús en el autobús de ellos. Así Muy bien. Sí, fue jodido, porque luego, claro, joder, y teléfonos no me salía ninguno. ¿A quién llamo? Me están buscando. Bueno, una aventura de la hostia. Qué buena. Pero sabías al hotel al que tenías que ir. ¿Qué va? De hecho, cogíamos un ferry, que era desde la isla de Sicilia, había que pasar a un ferry. O sea, que estoy en el equipo de AG2R, yo francés no sé nada, encima, bueno, fue una anécdota. Casi firmas ahí ya, ¿no? Con Me dieron de ellos. comer, me dieron ropa del AG2R, había firmado con él. Apareciste allí casi. Qué buena. Sí, qué sí, buena. no, anécdotas. Bueno, y habrá más, ahora te pones a mirar y... Sí, sí, hombre. Historias- Todos estos años dan para anécdotas, Pero esas ¿no? son y buenas, vivencias. ostras, luego te puedes Sí, echar sí, unas sí, risas sí. con el equipo y dónde has estado, tal, ¿no? Ostras, sí, al 20. final, a ver, bueno, luego atando hilo, llamándole a otro equipo de otro, a otro le llama a otro y ahí... Sí, Y luego sí. tienes y cachondeo en el saben equipo. de qué equipo era, pues ya está. Tienes Buah, cachondeo en el equipo, años ¿no? después todavía, sí, sí. Sí, sí, también las cenas de esto Sí, me sí. recuerdan. Bueno, pues ahora tenemos dos secciones, que es una duelo de corredores y otra el último kilómetro. Miquel, La sí. chuleta. Sí. Algo había oído yo de esto, sí. Es alguna entrevista que he visto. A ver, ya que tú eres escalador, pues entonces te diré dos nombres y tú me tienes fácil. que elegir uno. de Bueno, los fácil dos. depende, a ver. Y poco a poco. Entonces, Chava Jiménez, Quintana. Uy, esto es complicado. Yo he convivido con Quintana, pero Chava me gustaba muchísimo, ¿eh? Yo lo veía desde que era pequeñito. Me voy a quedar con Quintana porque he convivido con él. Quintana, Urán, Rigoberto Urán. Urán, porque, a ver, ya está el estilo de forma de ser. A mí Urán, es que me has puesto un ejemplo de hecho, quería haber estado con él, Sí, ¿no? pero era, y es un fenómeno. Urán, Mayo. Urán, porque yo creo que al final a mí me transmite, aunque Mayo es mejor corredor igual, porque tenía algo diferente, algo especial, pero bueno. Urán, Landa. No, Urán también. Es que Urán es muy especial, ¿eh? Urán, Igor Rantón. Hombre, de quedarme conmigo, ¿no? Bien. Oye, Igor Rantón, Valverde. Joder, tenemos nuestro... A ver, a mí como corredor, por supuesto que Valverde, joder. Además, Como es corredor estamos hablando, o como... Sí, sí. como escalador, se supone. Luego cada uno tiene Como sus escalador. ídolos también. Lo vamos subiendo un poquito. Igor Rantón, contador. No sé, hombre, yo una vez le gané o dos, ¿eh? Pues sí, ¿eh? No, pero bueno, a ver, si es como corredor, contador, pero si es como El conjunto, un el poco de conjunto, todo, me quedo ¿eh? conmigo, ¿no? Me quedo conmigo. Eso es. Oye, ya tenemos... Alguno ya se quedó, ¿eh? Consigo. Igor Rantón, Pogačar. Hombre, es que Pogačar hoy en día ya... Pasa que, claro, yo siempre, cuando he estado... ¿Cómo te diría? Se me ocurre, ¿no? Un detalle. Las gafas, me acuerdo. Oakley, hay que llevar Oakley, que son las mejores gafas. Pues no, porque sea el mejor, tiene que quedarse uno con el mejor, ¿no? Eso O es, con lo mejor. eso es. O con el mejor material, o con el mejor... Por ejemplo, las bicicletas. Ahora parece que tienes que tener la mejor material. Pues estoy en contra. Prefiero a alguien que sin tener tanta capacidad como Pogačar, pues te transmita otras cosas. Entonces, Igor Rantón. Sí, Pantani. Pantani, ahí Ah, es ya Pantani, sabía, ¿no? ya Pantani sabía. por encima de todo el mundo, sí. A ver, posiblemente igual Pantani ha sido para mí también el mejor escalador que ha habido, Sí. pero tenía su La historia, historia. ¿no? Entonces, al Ya. final, si comparas, yo también digo Pantani-Pogačar, por ejemplo. El Pogačar en sí es mejor corredor, ¿no? Exactamente. En cuanto a todo. Pero En cuanto me a quedaría yo Pantani. también con Pantani. O Pantani, ¿no? Al sí, final, sí. Si ves, ahí hay un ingrediente eso especial. es. Al final, no, igual no hace falta ser tampoco el mejor escalador, sino tener un conjunto, ¿no? De tener tu historia, tu forma Lo de que correr, transmiten lo que transmite. Sí, es una pasada lo que se vivió con aquel, ¿no? Y Sí, sí, no llegué sí. a coincidir por unos meses, cago en la mar. Ya. Difícil, ¿eh? Pensé que iba a ser más fácil. Vale, y entonces ahora tenemos la sección del último kilómetro, que son así preguntas como más directas y personales.
Una cosa sencilla que hoy te hace feliz. Amanecer allí en un paisaje bonito con la furgoneta. Mira. La montaña. ¿Alguno en concreto? Que hayas Bueno, en vivido? Noruega me marcó mucho. Hemos estado 3 veces, pero bueno, este invierno, este verano hemos estado en los Balcanes y en Bosnia, joder, dormimos ahí en unas montañas, la naturaleza. O sea, Sí, ¿no? ¿Algo que te haya hecho cambiar la forma de ver la vida? a todo el mundo nos cambia cuando tienes un problema de lo que sea, ¿no? Te hace cambiar. Pero bueno, yo creo que me ha cambiado el hecho de decidir ser ciclista. ¿Una decisión que tomaste con el corazón y te salió bien? Elegir quedarme en Galdácano con mi gente. Sí, ¿no? ¿Y otra que tomaste con la cabeza y te salió mal? Seguramente haya, ¿eh? Muchas, pero en el ciclismo, por ejemplo, si te centras, la decisión de no ir o sea, quedarme con el posible equipo de Alonso, ¿no? Pero no, yo en el fondo, cuando he salido mal parado, también he visto las cosas buenas, de las cosas que... ¿Un sitio donde vas cuando necesitas desconectar del mundo? Bueno, la casita que tenemos ahí en La Rioja puede ayudar mucho en Castroviejo, pueblito ahí a 1000 metros. Sí, ¿no? ¿Una costumbre o manía que te define que no piensas cambiar? ¿Alguna manía? o Hay costumbre? manías que quiero cambiar. Por ejemplo, cuando me lío a hacer algo, no sé parar a veces. Hasta que lo terminas, ¿eh? Por ejemplo, con la furgoneta esta estaba camperizando o con el 2 caballos. Y olvidarme de comer, a casi hasta de beber agua, porque estoy haciendo algo que estoy ahí metido. Sí, Yo creo que esa perseverancia es lo que me hizo luego ser ciclista también, pero a veces dices, ostras, ya es una hora prudencial para parar y marchar. Tomar un descanso y Eso continuar, creo que ¿no? tengo que cambiar. Sí, ¿no? ¿Y una palabra que te defina? Intentar ser optimista, no, pero no sé. Me tendréis que decir vosotros. Perseverante, No sé. perseverante, ¿no? Euchi. Sí, perseverante igual, Sí, no sé. sí. Intento seguir remando hasta conseguir el objetivo. Sí. Eso es. Que voy perdiendo un poco eso, también, ¿eh? Y creo que estoy cambiando porque es bueno también. ¿Cómo te diría? Darte cuenta, como digo, de cosas, por ejemplo, que a veces no pasa nada si se tarda más o si hay que esperar. Y a veces igual soy más inquieto. Entonces quiero hacerlo y tenerlo ya y a veces vas acelerado en cosas. Quiero calmarme más. Y antes era peor, ¿eh? Bueno, pues ha sido un placer, Igor. Sí. Sí, ha sido un placer conocerte y saber más de ti. Espero que a la gente también le guste, Bueno. que nos siga. A ver, luego hay 1000 cosas, o igual he dado chapa en otras. Bueno, que ¿te alargas. quedas con algo que quieras contar y que no has contado? No sé, yo por ejemplo siempre tengo una lista que hago de cosas antes de morir, ¿no? Ah, Un poco, y voy tachándolas y me van apareciendo nuevas. Entonces, no dejemos tiempo sin hacerlas, porque la gente siempre vive, y yo me considero también que a veces dices, bueno, ya lo haré, hay que hacer. Y ya ideas, cosas que rondan en la cabeza, no dejarlas para sécula secularum, ¿no? ¿Y en esa lista ahora mismo qué tienes? Bueno, el hecho de volver a hacer una camperización ya con un vehículo mejor, o sea, mejor, más 4x4, es una idea, pero bueno, sé que es lo que entraña es bastante largo. El poder hacer algún viaje más allá, siempre buscamos un poco más allá y disfrutar de descubrir otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos empezado a escalar en rocódromo con la hija Así, ¿eh? y descubrir ese escenario nuevo me hace ilusión, ¿no? Desarrollarme más en cosas, como digo, de manualidades. Siempre tengo ideas. Hace poco me hice una sauna en casa. Ah, sí. Y ese tipo de construcciones me hacen... Es como una especie de meditación Sí. que a su vez, fíjate, la sauna a mí me relaja mucho. Hay días que estás un poco saturado por la vida, ¿no? Sí. No es todo lineal. Y me meto allí, me pongo la sauna, me pongo música de Nepal, allí me tumbo y me quedo de cine. ¿Pero lo has hecho tú, has dicho? Sí, a ver, Ah, sí, ¿eh? no deja de ser Sí, oye. cuadrado y luego meter el Madera, ¿no? De aislante. madera, ¿no? Madera de abeto, el aislante de roca, lana de roca, metes un poco de tarimas y luego la máquina es ponerle a 220 tiene. Que estoy en el límite de vatios porque si me paso salta la... Pero Claro. Tampoco funciona. tiene igual tanto mantenimiento, ¿no? No.
De hecho, es seco, no hay humedades. Es seco. Mi aita me decía, no, igual luego humedades. No, sí. Lo que sudas tú. Sí, sí. Y es una pasada porque realmente sí, tiene buenos efectos. Sí, en algunos países es fundamental. Me voy La- ahí, la me meto en una reserva. ducha fría, me meto otra vez, pum, y joder, noto que me bajan las revoluciones, me quedo calmado. Ya. Bueno, Sí, a no. la cama Eres directo. un poco sin límites, ¿no? Te quieres hacer algo y te buscas la manera de cómo hacerlo, Sí, a sin ver. haber tenido esa experiencia o haber aprendido de eso, ¿no? Eso, a ver, hoy en día tenemos al alcance de la mano muchas cosas para poder Eso sí. aprender, mismamente en YouTube, ves Sí, sí. tutoriales, tal. Pero luego es a la vez que haces. Una de las cosas que alguna vez pensé, música, pero he empezado a echar cálculos y digo, el tiempo que hace falta para llegar a tocar un instrumento, no, y descartado, ¿no? Hay cosas que hay que descartar también. Sí, hombre. No se puede. igual. Oye, pero Y- me encanta esa visión de querer siempre aprender. Sí, hay que tener Eso sí. inquietudes. Sí, y, sí. y alguna espinita Pero claro. clavada en el ciclismo de haber conseguido. Joder, por ejemplo, una cosa muy sencillita. Aquí en la Euskal Bicicleta siempre me decía el italiano Eros Capecchi. Sí. Siempre me Sí. vasco de mierda, te gané allí. Y me ganó vale, aquí en que la hace red. segundo, ¿no? Sí. Y me quedé, sí, hay que reconocer que era una espina, sí, que me... Sí. cago en la mar. Ya no solamente por la etapa, es que perdí. Con haber llegado con él a rueda hubiera ganado la general. Y no. Ya. Perdí la etapa y la general. O Hice sea, segundo y segundo. se te quedó Pero ahí bueno, un poquito, pero bueno. Eso a nivel tal. Y luego, pues, no haber estado en el Dimension Data un poquito antes. Me hubiera gustado haber cogido ese equipo antes. Pues muy bien, Igor. Es que ricasco. Vamos Vamos a brindar a con brindar. el Chacolí Chasmendisite y Eutsi. 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 Es que ricasco. Casco.